Es un gasto enorme el que se hace en la educación, enorme. El problema es que no hay una rendición de cuentas y cuentas transparentes. Regresamos en hashtag Asamblea Constituyente. La pregunta antes del corte. La Ciudad de México va a tener, a través de su Constitución, educación de calidad. Beatriz, ¿de calidad comparada con qué modelo? Sí. Aquí yo quisiera retomar el punto anterior antes de pasar a calidad, cuando decías cuáles eran los puntos de avanzada propuestos en el artículo 13 para la Ciudad de México. Y yo quiero retomar que primera, bueno, es esta idea de integrar una comunidad escolar para todo lo relativo a las decisiones y para el desarrollo de la educación en la ciudad. El número 2, que se va a dar a proporcionar una educación conforme a las capacidades y a las necesidades específicas de cada individuo. Y número 3, el que tiene que ver con la pertinencia de la educación. Y luego paso a tu pregunta de calidad. En mi experiencia en evaluación de la calidad de programas académicos en educación superior, hemos tenido que, no necesariamente tenemos que establecer un estándar de calidad, como por ejemplo los que imponen los organismos internacionales, en este caso, por ejemplo, la prueba PISA o la OCDE. No, sino que cada uno de los centros educativos, en este caso es la Ciudad de México, pero yo he tenido, por ejemplo, experiencia en todo el país, y en cada uno de los centros educativos siempre hay algo muy importante que se toma en cuenta, que es el contexto local, el contexto regional, que es la pertinencia de la educación en ese contexto, y número 3, que son los objetivos del programa educativo en ese contexto local, en ese contexto regional. Y uno evalúa respecto a los objetivos que se tienen, que tiene la comunidad académica, que tiene la comunidad escolar en ese contexto local, en ese contexto regional, en esa pertinencia. Y eso es muy importante porque a partir de ahí se evalúa la calidad respecto a los mismos objetivos que ellos mismos se están imponiendo, se están proponiendo. No nosotros o un organismo acreditador o quienes van a evaluar la educación aquí en la Ciudad de México no pueden llegar a imponer, ¿no? Tiene que basarse sobre todo en los objetivos que se tienen dentro de la comunidad escolar y en los objetivos que se impongan aquí a nivel local. Y esto es muy importante porque, bueno, viene en el numeral 2 del artículo 13, ya vienen establecidos pautas o objetivos de cómo debe ser la educación que tiene. Lo quiero retomar aquí porque aquí dice que tiene que ser una educación gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Y en función de esos objetivos, poder evaluar cómo está funcionando el sistema educativo local. Una educación que nos ayude a desarrollar nuestras habilidades y competencias de acuerdo al contexto en el que vivimos. Víctor, ¿será un derecho para los habitantes de la Ciudad de México el desarrollo tecnológico, la innovación? Sobre todo el progreso científico. El derecho tecnológico pues es una consecuencia del progreso científico. El derecho progresivo, el derecho al progreso científico sí ya se está estipulando como un derecho, se está plasmando como un derecho. Pero yo sí quisiera mencionar que yo creo que sí debería de haber una comparación con la calidad de con quién, ¿no? O sea, ¿con quién se tendría que comparar? Primero con el modelo federal y segundo con el modelo de los estados pertenecientes, por ejemplo, a la OCDE. Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, de los Estados miembros de la OECD, México está en el penúltimo lugar en cuestión de calidad educativa. Ahora, un gran desafío que tenemos es, por ejemplo, la distribución de las instituciones de educación pública. Tenemos un grave problema porque no están llegando estas instituciones a las zonas marginadas, a las zonas vulneradas. Es decir, únicamente el 13 o el 15% de las instituciones públicas se encuentran dentro de zonas de marginación, de pobreza y de exclusión. Entonces ahí tenemos un problema de acceso inmediato al sistema educativo público. También tenemos que tomar en cuenta una evaluación al modelo educativo federal para no cometer los errores en el modelo educativo local. Y tenemos que seguir con el dedo en el renglón en que los planes de estudio sí deben de depender de una institución o de una política pública local. Muy bien. Y ahora, licenciado, ¿qué nos dice sobre los adultos en la Ciudad de México que han quedado con estudios truncos, ya sea desde nivel primaria, secundaria, preparatoria? ¿Se va a garantizar
que puedan, de acuerdo a sus condiciones, porque muchos trabajan, que puedan regresar a los estudios y que se puedan desarrollar académicamente? Efectivamente, Juan. Mira, quiero recuperar un poco desde este asunto que mencionaban sobre los retos para el entramado institucional que va a generar la Constitución de la Ciudad de México. Digamos, establece nuevos valores para el sistema educativo local, la Constitución de la ciudad, donde se tendrán que generar los mecanismos para poder darle acceso a las personas a los derechos que aquí se les están brindando, ¿no? Eso es algo natural. Es un reto, pero es el reto que se asume a partir de saber que estamos refundando a la Ciudad de México. Y en ese sentido, una de las situaciones que se garantiza explícitamente en el artículo 13 de la Constitución de la ciudad es algo que ya se viene atendiendo desde 1981 a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que se ha trabajado aquí en la Ciudad de México, como en todos los estados de la República, y que esta vez la diferencia es que se está plasmando en la Carta de Derechos, en el documento que concentra los principios políticos fundamentales que son base para el futuro de la ciudad. Yo quiero decirte rápidamente que este año, a nivel nacional, se hizo un esfuerzo que concluyó en 1.8 millones de personas que terminaron su primaria y su secundaria. Aquí en la Ciudad de México se ha estado trabajando en alfabetización. A diciembre del año pasado había 93,000 personas que no sabían leer y escribir en la Ciudad de México y más de 1 millón de personas que no habían terminado primaria y secundaria. Y si bien la Federación está haciendo un esfuerzo pues histórico, porque ha estado logrando resultados, duplicando metas y ha atendido a la población en la Ciudad de México, el hecho de que la Constitución señale específicamente que las personas que no han terminado primaria y secundaria y que son mayores de 15 años, o bueno, dice personas adultas, tengan el derecho a recibir educación, contribuye a la posibilidad de articular esfuerzos en lo local y en lo federal. Porque hay una cosa bien importante que tenemos que comprender los ciudadanos. El nivel local no puede estar confrontado con el nivel federal, mucho menos en temas que tienen que ver con la educación, porque la educación es el pilar de la transformación de cualquier país. Entonces ahí el CENTE, la CENTE, no son obstáculos, tienen que ser posibilidades de articular esfuerzos conjuntos entre los sectores de la sociedad, los niveles de gobierno, las universidades, los think tanks, los grupos de expertos. Entre todos hay que generar propuestas hacia adelante. En educación para adultos vamos bien a nivel nacional y se va a ir mejor cuando la Constitución de la Ciudad de México obligue a sus autoridades locales a mantener esa articulación y esa cooperación con las autoridades federales. ¿Y qué les dicen a los padres de los niños que para inscribirlos en la escuela se forman durante varias horas, incluso acampan en la noche allá a las afueras de la escuela para que sus hijos tengan un lugar en el aula? ¿Esto cambiará con la Constitución de la Ciudad de México? La respuesta, regresando de un corte, #Asamblea Constituyente. Continuamos. La derecha limitó el artículo 3 constitucional con respecto a la educación de los adultos, ¿no? Yo difiero. Sí son un obstáculo en este momento la coordinadora y el sindicato.